Uno de los temas más importantes de la sección de ginecología es el cáncer de mama. Y dado que estamos en el mes de la detección y prevención del mismo, y para cumplir con la petición de algunas personas, vamos a abordar este tema. Empiezo. En cuanto al cáncer de mama, algo muy importante a tener en cuenta, amigos, es los factores de riesgo. La edad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cualquier tipo de cáncer. De hecho, en la sección de gerontología veremos que la edad juega un papel primordial para el desarrollo de displasias. Recordarás pues que el cuerpo constantemente está en renovación, células desaparecen y por medio de la mitosis otra ocupa su lugar. Lo malo es que a veces el cuerpo puede dar mitosis inadecuadas, puede dar copias, reemplazos, renovaciones chuecas, que claro pueden ser y dar origen a células aberrantes, células displásicas. Claro que el cuerpo tiene un control de calidad. El control de calidad hace que, cuando estas células displásicas aparecen, las destruye. Ciertos factores físicos, químicos, biológicos e inmunológicos pueden entorpecer a este control de calidad. Uno de ellos, sin duda, es el paso del tiempo. Conforme va avanzando la edad, este control de calidad de nuestro cuerpo va perdiendo eficacia, pudiendo hacer caso omiso a la aparición de una célula displásica, no destruyéndola y permitiendo la multiplicación y la acción destructiva e invasora que caracterizan a estas células. Otro factor de riesgo muy importante es el cáncer mamario previo. Hay muchas personas que dicen, es que tenía cáncer en un pecho, se lo quitaron y le brincó al otro. No, los pechos ambos tienen la misma morfología, el mismo tipo de células en cada tejido y cada uno de estos componentes morfológicos de manera independiente tiene el mismo riesgo de crear una mitosis chueca, o sea, una displasia y crear cáncer. No es que brincó, sino que ambos tienen el mismo riesgo. Hay pacientitas que, por ejemplo, tienen cáncer de mama en ambos pechos al mismo tiempo. Hay que tener muy en cuenta eso. Uno de los factores de riesgo más importantes es un familiar de primer grado con cáncer. En el caso de las muchachas que la mamá, que la abuelita, que la bisabuelita, que la tatarabuelita haya tenido o padecido cáncer de mama, es un factor de riesgo de gran peso para que ella lo padezca. Claro, al hombre también le puede dar cáncer de mama, pero en menor proporción. Más adelante vamos a ver en qué influye esta proporción o no. Lo importante también es que tener en cuenta que cambios precancerosos previos mamarios. Hay un tema en ginecología que en su momento abordaremos que se llama patología benigna mamaria y es que en el tejido de los pechos pueden crecer estructuras como fibroadenomas, fibroquistes, que simplemente son tumoraciones benignas que no hacen invasión ni destrucción. Algunos de estos son lipomas, simplemente grasita de la que está relleno el pecho que por la influencia hormonal puede endurecerse, dando desde luego la apariencia y la sospecha de una tumoración que no por ser benigna queda exenta de una exploración y valoración a fondo. Hay que cualquier lesión sospechosa, independientemente creamos sea buena o mala, tiene que llevarse a cabo una inspección y valoración con métodos diagnósticos para desempatar si es o no peligrosa o si es benigna. Dicho eso, cuando hay extirpación de esas masas benignas, tienen que valorarse en un microscopio y, dependiendo si éstas en su morfología presentan anomalías que sugieren una mitosis chueca, como dijimos, un mal control de calidad en su mitosis, entonces desde ahí se puede prender la alarma, se pueden ondear las banderas rojas de que esta persona estaría propensa en un futuro a desarrollar displasias y cáncer de mama. Desde luego, otro de los factores de riesgo es la predisposición genética. Sabemos que todo el cuerpo está formado por sistemas y esos sistemas por órganos y los órganos terminan siendo tejidos, que es un acúmulo de células. Cada célula de nuestro cuerpo, cada célula de nuestros tejidos tiene un núcleo. Y en su interior, amigos, hay 46 cromosomas, que son la información genética, 23 de mamá, 23 de papá. En uno de esos cromosomas, tú sabes que si agarras uno de esos cromosomas y lo deshilachas,
llegas a la cadena de ADN. Y esa cadena de ADN tiene sus componentes estructurales que son la timina, adenina, guanina, citosina. La importancia de estos componentes de la cadena de ADN es los grupos que forman, que se llaman genes, en donde viene la orden de a quién te vas a parecer y cómo vas a funcionar. Todo en tu cuerpo, cómo funcionas y a quién te pareces, cómo te desarrollas e incluso las enfermedades que desarrollas vienen ahí en la información genética. Así como puedes ser alto como tu mamá y bajito como tu papá, o chino como tu papá o rubio como tu mamá, todo está descrito en los genes. Es muy importante. En este caso del cáncer de mama, la importancia radica en los cromosomas 17 y 13. Recordarás que si son 46 cromosomas se nombran del 1 al 46. En el 13 y en el 17 se expresan un par de genes denominados BRCA1 y BRCA2 por su acrónimo en inglés del breast cancer. Bien, estos genes, al expresarse en las células, al expresarse en el cuerpo, entorpecen el control de calidad del que ya hablábamos, permitiendo entonces que las células del tejido mamario, a la hora de hacer mitosis, si una de estas mitosis sale chueca, dando origen a una célula de displasia, se supone que el control de calidad tiene que acabar con ella, pero en personas que están marcadas con este gen expresado, ese mecanismo de control de calidad se ve entorpecido, pasando de largo a esa célula displásica, permitiéndole la división, la invasión y el daño que generan las células del cáncer. Es decir, así como todos tenemos el gen para ser guapos, pelirrojos y de ojo azul, ahí está el gen pero no está prendido. Dependiendo de tu herencia, si vienes de personas que son morenitas, pelo cafezoso, tienes prendidos los genes para el cabello café y para la piel morenita, por ejemplo. ¿Tienes el potencial de ser pelirrojo? Sí, pero el gen no está prendido. Lo mismo pasa con la herencia y la predisposición genética. Si tú, amiga, vienes de una familia cuya mamá, abuelita, bisabuela, tatarabuela expresaron y en ella se prendieron estos genes que entorpecieron el control de calidad de las mitosis, permitiendo que el tejido mamario creara mitosis chuecas, dando origen a células displásicas que posteriormente se conviertan en cáncer, entonces ese es el factor de riesgo más pesado para que tú vayas a desarrollar en algún momento de tu vida el cáncer. Ahora, como no puedes saber si tu tatarabuelo y tu tatarabuela, perdón, mejor dicho, tuvieron cáncer de pecho, cáncer de mama, entonces no te queda más que la autoexploración. ¿Por qué? Porque así como hay rasgos que brincan generaciones, hay gente que toda la familia son chinos, de cabello, de cabello rulo. Pero hay generaciones, por ejemplo, que un rasgo, por ejemplo, los ojos de color, le aparecieron al bisabuelo, ese rasgo descansó 3 o 4 generaciones y al bisnieto, tataranieto le vino apareciendo los ojos de color. Entonces, lo mismo pasaría con la expresión de estos genes. Es decir, no porque mamá, abuelita, bisabuela y si conociste a tatarabuela no lo tuvieron, no quiere decir que generaciones más arriba lo hayan tenido, solo la expresión de ese gen esté brincando generaciones y se vaya a aprender en ti. Como no sabemos la historia de nuestros ancestros, no nos queda más opción más que la autoexploración. Y en el caso de encontrar alguna anomalía, reportarla para hacer diagnóstico temprano de esta terrible enfermedad. Dicho eso, también hay otros factores de riesgo a tener en cuenta, amigos. La exposición a estrógenos. Los estrógenos son hormonas que los ovarios de la mujer producen. Son hormonas femeninas. Hacen bien para las funciones metabólicas en la mujer y también para la coordinación de funciones reproductivas. Lo malo es que muchos de estos carcinomas, muchos de estos cánceres de mama que se desarrollan, se alimentan de hormonas, de estrógenos precisamente en la mayoría de los casos, aunque también de progesterona. El problema es que, si bien estas hormonas son beneficiosas para la mujer, también serían beneficiosas para el crecimiento y desarrollo de una célula displásica. En el caso de que a una persona marcada genéticamente, el control de calidad haya pasado por alto el deshacerse de esa célula displásica, conservándola, y los estrógenos y progesterona le ayudarían a crecer, a dividirse y a invadir.
¿Qué tenemos entonces en cuanto a exposición prolongada de estrógenos en personas marcadas genéticamente? Las muchachas que han tenido menarca antes de los 12 años, es decir, que hayan iniciado su regla, su vida reproductiva antes de los 12 años. ¿Por qué? Hay niñas que empiezan la regla desde los 9 años. O sea, empiezan anticipadamente años atrás a exponerse a sus hormonas, que, insisto, son beneficiosas para regular el metabolismo y la función reproductiva. Pero si eres de las personas con el marcaje genético para que estos genes expresen el entorpecimiento del control de calidad de células displásicas en el tejido mamario, esto puede ser una desventaja y factor de riesgo que aumente las posibilidades de que padezcas cáncer de mama en algún punto. El embarazo después de los 30 años, eso simbolizaría que llevas años expuesta a tus mismas hormonas, y si hay una célula displásica por ahí queriendo crecer, se alimentará ampliamente. El embarazo es un descanso de la mujer de sus mismas hormonas. Cuando se lleva a cabo el embarazo, sobre todo los estrógenos disminuyen su cantidad, precisamente porque la progesterona y posteriormente los lactógenos placentarios y la función de la placenta dará sostén y desarrollo a ese nene. 9 meses, 40 semanas en las que tu cuerpo no estará ante la presencia de estrógenos principalmente, y cualquier célula displásica que ande con intenciones de crecer no tenga alimento para hacerlo. Por eso el embarazo es considerado protector. Muy importante. Las personas en posmenopausia, aquí a veces puede haber un poquito de controversia porque dicen, bueno, la menopausia no se supone que mis ovarios ya se jubilaron, no se supone que ya no estoy formando hormonas, ya no puedo embarazarme, ya no va a haber regla. Eso es verdad. Pero en la etapa de la posmenopausia tienen que tener mucho cuidado, amigas, del sobrepeso y la obesidad, porque el exceso de tejido adiposo en una mujer posmenopáusica genera una hormona derivada de grasita que se llama estrona, que es un estrógeno, y ese puede servir de alimento si es que en algún momento, ya sea por la edad o por el marcaje genético, crees una célula displásica y se puede alimentar de esta estrona. Por lo tanto, en la etapa posmenopáusica hay que tener mucho cuidado, al igual que en otras etapas de la obesidad y el sobrepeso, porque no solo puede servir de alimento ese derivado hormonal para el cáncer, sino también las complicaciones metabólicas que puede tener en edades más tempranas: hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Por ese punto hay que tener mucho cuidado. Comentario también y spoiler: la estrona es derivado de la grasita y es uno de los principales factores de riesgo también para la generación de hiperplasia en el endometrio en la mujer posmenopáusica, y también de cáncer de endometrio. Aguas ahí. Bien, fin del spoiler, fin del comercial. Otro factor de riesgo muy importante es la hormonoterapia por tiempo prolongado. Las chicas que utilizan hormonas como anticonceptivo, está bien que los usen, son muy efectivos. Sin embargo, mucha literatura está de acuerdo en que el uso de este método anticonceptivo no debe exceder los 10 años. Algunos libros pueden recomendarte hasta 5 como máximo. Todo depende si tienes más factores de riesgo, además del marcaje genético para la expresión de genes BRCA1 y BRCA2. También hay que tener mucho cuidado en la etapa posmenopáusica, puesto que existe la hormonoterapia de reemplazo. Cuando una mujer llega a la menopausia, la falta de hormonas que sus ovarios ya no producen generan síntomas molestos como insomnio, dolor de cabeza, labilidad emocional, bochornos, y se le puede dar una terapia corta de reemplazo para que esos síntomas no sean tan severos, pero no se debe de prolongar. ¿Por qué? Porque la edad, si es que hay sobrepeso y el marcaje genético podrían dar origen a una célula displásica que podría alimentarse de esa hormonoterapia de reemplazo si es que se prolonga. Claro, eso no aplica en tanta medida con los hormonales tópicos como la crema de estrógenos, que ayuda mucho para las cuestiones de resequedad en las personas posmenopáusicas. Bien, muy importante también a tener en cuenta la previa exposición a radioterapia, ya sea por un cáncer previo en cualquier otro lado o por cáncer en el pecho contralateral. Ese es un factor de riesgo también para que el pecho restante o ambos, si es que no fue el caso del cáncer que los afectó previamente, desarrollen displasia y se entorpezca ese control de calidad del que estábamos hablando, permitiendo la multiplicación de esa célula cancerosa y las terribles y devastadoras complicaciones del cáncer mamario.
Muy importante también, al igual como el embarazo, dijimos que es un descanso hormonal para la mujer. También la lactancia. El hecho de alimentar a pecho al bebé libera en la mujer prolactina, que estimula las células de los lobulillos galactóforos para la producción de leche para el nene. Recuerda que fisiológicamente la prolactina no se lleva bien con la hormona folículo estimulante luteinizante, las jefas del estrógeno y la progesterona. Entonces, mientras tú estés dando pecho al nene, tu cuerpo tendrá la influencia de la prolactina y estrógeno y progesterona no se presentarán a trabajar. Por lo tanto, un descanso hormonal para tu cuerpo de esas dos. Y si ya hay una célula displásica ahí rondando por tu marcaje genético o por los otros factores de riesgo, no tenga de qué alimentarse y no crezca. Por eso la lactancia materna es imperativa. Claro que hay contraindicaciones para la lactancia, en su momento las vamos a ver en la sección de gine, pero si se puede dar, que se dé. Muy importante también la ingesta abundante de grasa, porque eso propiciaría al sobrepeso y la obesidad, daño metabólico cuando eres joven y también formación de estrona en la posmenopausia y riesgo de alimentar a un probable cáncer de mama. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con los alimentos modernos, ricos en grasas saturadas, que nos pueden traer, entre otras cuestiones, el desarrollo y crecimiento más rápido de un cáncer receptor de hormonas. Aguas con eso. La obesidad, desde luego, que va de la mano con esto, como ya dijimos, para prevenir sus estragos y complicaciones metabólicas a largo y a corto plazo, lo mejor es mantener un índice de masa corporal en rangos adecuados. La inmunosupresión por sí sola es un factor de riesgo para desarrollar cáncer en cualquier lado. No olvidemos que personas con inmunidad muy comprometida, como los pacientes con VIH en etapa avanzada, pueden desarrollar tumores cancerígenos como el sarcoma de Kaposi, cortesía de un virus herpes tipo 8 que, al no haber oposición de las defensas, hizo de las suyas. Aguas con eso. Y eso va de la mano con qué, con la edad. Dijimos que la edad es un factor de riesgo, pero no dijimos a partir de qué edad el riesgo es mayor. A partir de los 50 años, las mujeres ya deben de tomarse una mamografía cada año. De los 40 a los 50, cada 2. Entonces, a partir de los 50, hay mayor riesgo de que el control de calidad, supresor de las displasias, supresor de tumores, empiece a fallar y la generación de cáncer, y en este caso cáncer de mama, sea una realidad. Aguas ahí. No quiero asustar, pero sí que tengamos la cultura de la autoexploración. Otro punto muy importante es las personas con tejido mamario denso y que no es por cortesía de implantes estéticos. El tejido mamario denso significa que hay más células en el tejido mamario y hay más participantes que generan mitosis y más participantes que se pueden equivocar creando una mitosis chueca y dar origen a una célula displásica. Y como habíamos dicho, si hubiera alguna anomalía, incluso de patología benigna como el fibroadenoma o fibroquiste, este se debe de estudiar al laboratorio y al microscopio. ¿Para qué? Para descubrir que no haya lesiones hiperplásicas atípicas, es decir, que no haya células que sobrecrecieron con calidad y características morfológicas que nos hagan pensar que en algún momento se genere una displasia. Aguas ahí. Cualquier bolita que te saquen tiene que ser estudiada por medio de microscopio. Dicho eso, entonces, amigos, a la hora del interrogatorio tenemos que preguntarle a la persona, en tu exploración rutinaria, en tus actividades diarias, ¿has visto lo siguiente? Todo esto. Es decir, cada muchacha, cada persona, tomando a las mujeres como referencia, como dijimos, a los hombres también les da, pero en menor proporción. ¿Por qué? Porque algo que influencia mucho la aparición y desarrollo del cáncer mamario, además del marcaje genético, es la exposición a estrógenos, hormonas femeninas que en el hombre están en escasa cantidad. En ellos prolifera la testosterona. Trucha con eso. Entonces, como las chicas se conocen bien, hay que preguntarles, oye, en tu exploración diaria, ¿has notado que en pecho hay masas, engrosamientos? ¿Sí? ¿No? ¿De qué tamaño? ¿Tiene bordes? ¿Es blandita? ¿Es dura? ¿Se mueve? ¿Sangra? ¿Está ulcerada? También tienes que preguntar sobre la textura de la piel.
La piel de naranja, cuando la piel se vuelve corrugosa, no blandita como normalmente está, puede ser un dato indiscutible de obstrucción de drenaje linfático o venoso por parte de algún tumor que esté creciendo en el tejido subcutáneo, generando esa obstrucción en el flujo, creando esta alteración en la textura de la piel, en la glándula mamaria, un dato que la mujer no debe pasar por alto y debe de informar de su existencia. Muy importante también es la secreción por medio del pecho. Ya sea secreción verdosa, amarillenta, negra o sanguinolenta, necesitamos tener ese dato para hacer sospecha de que haya o no un cáncer por dentro creando daño y que la manifestación sea la salida de estas secreciones. Desde luego, tener mucho cuidado con la posibilidad de sobreinfección. No olvidemos que en la piel vive un odioso Staphylococcus aureus que puede aprovechar cada oportunidad. Cuidado ahí. Las lesiones internas también pueden generar una inversión del pezón. Normalmente la bolita del pecho tiene que estar protuberante, pero algunos carcinomas por dentro del pecho crecen en una torsión como un remolino, haciendo tracción de este componente anatómico, retrayéndolo y absorbiéndolo hacia adentro, lo cual se vería en la inspección como una línea, una retracción, una succión interna. También nos debe de hacer pensar que un tumor está creciendo y haciendo tracción al tejido externo. Lesiones en la piel como ulceraciones o descamaciones también no pueden pasar por alto. Desde luego tener en cuenta la enfermedad de Paget, pero muchos tipos de cáncer como el inflamatorio pueden también traer, además de enrojecimiento, ulceración, tanto en la zona periareolar del pezón como en la zona periférica de la piel. Y desde luego alteraciones en la simetría de los pechos o también alteraciones dismórficas, que un pecho se vea más grande que otro, que un pecho tenga la areola volteando hacia afuera o volteando hacia adentro, algo que diga que no está morfológicamente como normalmente lo aprecia la mujer. Dicho eso, entonces, se tiene que avisar al personal de salud para que se lleven los siguientes métodos diagnóstico. Claro, amigos, que para hablar del cáncer de mama y sus complicaciones tenemos que tener una idea mínima de la anatomía que ésta presenta. Entonces, en la mujer, si tuviéramos vista de rayos X como Superman, veríamos que el pecho en la mujer, al igual que en el del hombre, hay conductos y ramilletes, conocidos como conductos galactóforos, que son una serie de tuberías, una principal que posteriormente se va dividiendo en tuberías más pequeñas que terminan en un ramillete de sacos denominado lóbulo. Ese lóbulo está constituido de bolsitas más pequeñas llamadas lobulillos, y todo este ramillete interno descansa sobre una almohada de grasita. En el hombre es menos prominente por cuestiones hormonales. En la adolescencia, la grasa en la mujer se va a la cadera y a los pechos, haciendo más prominente estos. En el hombre se va a los hombros, a la joroba y a la papada. Entonces, muy importante, estas cuatro zonas, conductos, lóbulos, lobulillos y tejido graso, pueden ser afectados por el sobrecrecimiento de las células displásicas, pero y anatómicamente sabemos que por debajo de todo eso, tanto hombres y mujeres, está el músculo pectoral mayor y por debajo de este, en forma de abanico y más pequeño, el pectoral menor. Músculos que pueden ser afectados y de donde deriva una clasificación denominada Berg que va a definir si ante la intervención quirúrgica se lleva una u otra estructura. Dicho eso, las mujeres tienen el relleno de grasita que hace más protuberante el pecho, pero también, tanto en ellos como en ellas, no podemos olvidar anatómicamente las cadenas de vasos linfáticos y los ganglios que recibirían cualquier tipo de secreción para licuarla como normalmente lo hacen en otra parte del cuerpo. Quiere decir que cuando haya una célula displásica por un mal control de calidad que sobrecreció e invadió, si llega al vaso linfático, éste lo absorbe y lo lleva al contenedor más cercano, al ganglio. Por eso, parte de la exploración que nos dicen en los medios de comunicación, además de la glándula mamaria, la zona de la clavícula, el interior del pecho y el hueco axilar. Porque a veces la afección de un ganglio puede aparecer incluso antes de que el pecho dé ninguna manifestación. Por eso, imperativo la revisión de esas zonas anatómicas. Dicho eso, entonces, lo suficiente para que sepamos cómo estadificar al tumor.
Inicialmente el cáncer, la displasia, amigos, cuando brinca el control de calidad, aparece en la mayoría de las ocasiones en las estructuras internas de los conductos lóbulo-lobulillares del pecho. Es decir, si agarráramos uno de estos ramilletes y lo viéramos en sección grande acá del lado de la izquierda, tendríamos pues que hay un conducto, o sea, un tubo que recibiría la leche en cuanto a la lactancia se refiriera, producida por los lóbulos. El lóbulo está creado a partir de bolsas más chiquitas que se llaman lobulillos. Todas esas células generarían leche para ser vertida en el conducto y expulsada por medio del pezón por la influencia también de la oxitocina con la succión del nene. Ahora, ¿de qué está hecho ese conducto? ¿De qué está hecho esos lobulillos y lóbulos? De células. Son tejido. Todos los tejidos del cuerpo son células y células y células. Quiere decir que todas estas células que te pinto ahí en morado, tanto de los lobulillos como del lóbulo como del conducto, frecuentemente necesitan renovarse, crear mitosis. Hay un control de calidad que hace que las células se renueven bien, pero cuando este control de calidad falla, ya sea en el lóbulo, en el lobulillo o en el conducto, dará origen a células displásicas. Lo malo es que esa célula displásica, al no tener control de calidad que interfiera con su paso, crean copias, crean mitosis muy rápido, reemplazando células buenas por células aberrantes, agresivas e invasivas, generando entonces dos de los más populares cánceres en el pecho de cáncer de mama, el carcinoma lobulillar y el carcinoma ductal. Ductal porque las células que forman los tubos, los conductos recolectores de leche, están afectados por la displasia. O lobulillar porque los pequeños sacos que forman los lóbulos, sus células crearon mitosis chueca y la célula empezó a invadir. Lo cual entonces, una vez creado esto, nos lleva a las etapas. Etapa 0. El cáncer está confinado a las células lobulillares o ductales, es decir, en la imagen de la izquierda, pintado en anaranjado, ya sea que ambas o una sola sección, ya sea lobulillo o conducto, está ya invadido. Las células de su tejido reemplazadas por células displásicas en división. Sin embargo, afortunadamente, solamente son los lobulillos y las células ductales las que están afectadas. Si lo viéramos en el esquema de la derecha, te lo pongo ahí con anaranjado, solo estarían afectados los ductos y los lóbulos, 100% curable, una intervención quirúrgica, quitas el pecho y adiós problema. Sin embargo, de no hacerlo o no detectarlo, la displasia sigue creciendo y sigue haciendo las suyas, invadiendo mayor territorio tanto de conductos como de lóbulos y lobulillos. Lo distintivo de una célula displásica es que crece, crece y crece. Si no la detectas, crece y pasa a la etapa 1. El cáncer ya invadió tejido mamario cercano, pero no sale del pecho. Es decir, no conforme por afectar lobulillos y conductos, también la displasia ya empezó a dividir y a invadir tejido cercano, o sea, tejido graso. Quiere decir aquí en el esquema de la derecha que tanto conductos como lobulillos serían afectados, pero en esta etapa ya el tejido graso ya fue víctima de la invasión, adipocitos de grasa reemplazados por células displásicas del cáncer. De no detectarlo, este sigue creciendo y pasas a la etapa 2, en la que el cáncer es de mayor tamaño y ya se ha diseminado a ganglios linfáticos de la axila principalmente. En el esquema de la derecha, quiere decir que está afectando conductos y lóbulos y además tejido graso pero en mayor proporción. Y eso aparte ha llevado a que esa mayor proporción permita que células displásicas sean drenadas hacia los ganglios axilares. Puede ser uno o puede ser varios ganglios ya afectados en esa zona. Insisto, a veces los ganglios pueden ser afectados incluso antes de que el pecho dé síntomas. Por eso la importancia de la autoexploración diaria, no solo en octubre. De no poner un alto, de no diagnosticarlo, la displasia sigue creciendo, sigue avanzando, sigue multiplicando, invadiendo, llevándonos a la etapa 3, en la que el tumor ya mide más de 5 centímetros de ancho, una referencia para el tratamiento quirúrgico, y ya ha hecho metástasis a ganglios linfáticos aledaños a la axila y cercanos. Quiere decir que, además de aquí en el esquema de la derecha, además de conductos, lóbulos y lobulillos y tejido graso, ya afectó ganglios de la axila, pero también las otras cadenas aledañas. Quiere decir que en esta situación ya te costaría un poco más de trabajo y no solamente la cirugía para deshacerte de este cáncer. Aún así, y si no lo detectas, las células displásicas continuarán su división, llevando a la etapa más avanzada, que es la etapa 4.
donde el cáncer mamario, no conforme con las cadenas ganglionares alrededor, ya sea diseminado a otros órganos, ya sea por la vía linfática que lo hizo en primer lugar o por vía sanguínea, pasando primero por la estación de paso que eran los ganglios linfáticos. Lo malo de que una célula displásica cancerosa llegue al vaso linfático o al riego sanguíneo, tú sabes que puede darse la vuelta y sembrarse en el órgano que quiera. En el caso del cáncer de mama, los órganos que más gusta ir y afectar serían pulmón, hueso, cerebro e hígado. En esta etapa 4, entonces tú ya tendrías cáncer en 5 lugares: pulmón, hueso, cerebro, hígado y pecho, desde luego. ¿Qué quiere decir con esto, amigos? La autoexploración. Ojalá nunca te dé cáncer, pero si te da, que lo detectes en etapas tempranas, etapa 0, etapa 1, etapa 2 todavía son corregibles mediante acto quirúrgico. Pero ya etapas más avanzadas requieren ya más tratamiento y desde luego menor pronóstico. Aguas con eso. La autoexploración, amigos, es imperativa. Entonces, a la hora del diagnóstico, tenemos que hacer la autoexploración. Si eres personal de salud, la haces por medio de los guantes, pero utilizando tu dedo índice, medio y anular, dado que el dedo pulgar y meñique tienen poca sensibilidad. Tienes que palpar el grosor de los pechos, de arriba a abajo, de afuera a adentro, del centro a la periferia, como sea que lo quieras hacer. Siempre por el método de la palpación interdigital. Mueves tus dedos como si fueran los pies de un gusanito, donde tocó ya el índice, toca el medio y luego el anular. Así, todo el tejido mamario tiene que ser palpado. Algunas técnicas sugieren que la mujer ponga sus manos y presione contra su cadera, que se acueste y ponga las manos sobre el hueso occipital para que eso permita una contractura de los músculos torácicos y una eversión mejor y una exposición mayor si es que hay masas anómalas de ese pecho. El objetivo es que no haya ninguna parte del pecho que no explores y desde luego, como dijimos, si a la inspección se presenta lo que ya interrogamos, los signos y síntomas predictorios de un cáncer o una anomalía mamaria, informarlo y pasar a hacer más estudios. Claro que palpa también la axila y palpa también el hueco clavicular, porque como dijimos, ganglios pueden estar ahí antes que incluso el pecho se queje. Si encuentras anomalías sugestivas de que algo no anda bien, se debe de llevar a cabo un estudio de mamografía. El estudio de mamografía toma dos proyecciones, de arriba a abajo y de afuera hacia adentro, o sea, de lado. Te presentará entonces una imagen radiográfica del pecho y ahí tú esperas encontrar masas o engrosamientos en el parénquima del pecho. El pecho en una mamografía se ve como cuando le quitas la cáscara a una uva y la ves contra la luz. Ves conductillos adentro de la uva que todos van en una perfecta sincronía hacia algún lado. Lo mismo se ve en el pecho y cuando tú veas nódulos densos, pequeñas calcificaciones que se ven como estrellitas, pérdida de la arquitectura y de la armonía de ese pecho como si fuera la uva descarapelada. Densidades asimétricas, es decir, que no solamente veas bolas, sino veas masas que parezcan geográficamente continentes chuecos. Eso te debe de hacer pensar que hay probabilidad de cáncer. Dependiendo de la mamografía, tú le darás una calificación a los hallazgos del 0 al 6, siendo la clasificación de BIRATS 0 es inconcluyente, necesita más estudios. 1 normal, 2 benigno, 3 probablemente benigno, 4 anomalía sospechosa, aguas ahí, 5 y 6 ya alta probabilidad de malignidad. Esperemos que nunca te pegue este cáncer, pero si te pega, esperemos que lo halles en etapas tempranas. Y si te hacen mamografía, esperemos que siempre tenga resultado 1 y 2. Una calificación 0 o una calificación de 3 para arriba demanda más estudios imagenológicos. Uno de ellos es el ultrasonido. El ultrasonido entonces nos ayudará a dar una orientación más precisa de si hay masa sólida, si hay quistes, los bordes, la consistencia, el contenido. Y este ultrasonido además es de indicación en las mujeres jóvenes. La mamografía se toma hasta los 40 años. Mujeres menores de esta edad, el ultrasonido. Entonces, si el ultrasonido nos confirma la sospecha que en la mamografía inicialmente se presentó, nos obliga a llevar a cabo un método diagnóstico definitivo, el cual es la biopsia dirigida con eco y tomada con aguja de pequeño calibre. El eco nos guiará para ver dónde está la anomalía morfológica
y la aguja fina tomará una muestra de este pecho y si hay un ganglio afectado, duro o sospechoso alrededor, clavícula o axila, también tomarás una muestra de ese tejido. La llevarás a ver al microscopio y si ahí te encuentras con una célula displásica, entonces dirás, ok, hay carcinoma. ¿Tú eres una célula displásica? Sí, sí soy. Bueno, pregunta, ¿tienes receptores para estrógenos? No lo sé. ¿Tienes receptores para progesterona? No lo sé. Te voy a hacer una valoración. ¿Por qué la pregunta? Porque de ser positivos quiere decir que las hormonas que los ovarios producen, estrógeno y progesterona, te alimentan, te ayudan a crecer y a multiplicarte, célula displásica. Quiere decir que como parte del tratamiento voy a dar medicamento para que tú no tengas ese alimento, no crezcas, incluso disminuyas tu tamaño y podamos quitarte antes de que hagas complicaciones más severas. No, pues pésimo servicio, dice la célula displásica. Pues sí, pero así es. También se hace, amigos, una prueba llamada ERCEP, en la cual es una prueba genética para ver si esas células displásicas sintetizan la proteína ER2. Se lleva a cabo por medio de dos estudios, la inmunohistoquímica que descubriría la proteína con el mismo nombre o la hibridación in situ que descubriría al gen. No por ser célula aberrante y displásica no tiene material genético adentro, y si ésta expresa este gen y esta proteína, el pronóstico es peor, el tratamiento va a ser más prolongado y va a costar un poco más de trabajo deshacerse de este cáncer. Todo esto entonces, valoración de receptores y la prueba ERCEP para ver en dónde va dirigido el tratamiento y pronóstico. Pero claro que una vez que descubras la célula displásica, tienes que ver si no ha habido ya más metástasis. El pulmón es el sitio más frecuente, pregunta de examen, a donde se va el cáncer mamario una vez que hizo metástasis. En los huesos, sí, principalmente cadera y columna son los huesos que más gusta esta displasia de ir a invadir y destruir. En el cerebro, las bolsas meningias son sus favoritas y en el hígado, una insuficiencia generalizada de la función hepática, que en su momento, cuando abordemos la clase de hepatitis, vamos a ver cuáles son las consecuencias de la insuficiencia hepática y por qué debemos de tenerle mucho, mucho miedo a esta. Dicho eso, amigos, todo esto nos va a llevar a que la persona nos pregunte, ¿y el tratamiento cómo? ¿Me voy a curar? Va a depender. Primero del tamaño. Mientras más pequeño el tumor, mejor porque puedes resecarlo en una intervención y adiós problema, teniendo como 5 centímetros el límite para ver si está ancho o está no ancho. La localización de acuerdo a las etapas. Si la displasia solamente está en etapa 0, 1 o 2, en la que está afectando conductos, lóbulos, lobulillos, tejido graso y a lo mucho unos cuantos ganglios en la axila, puede ser operado, pero ya más de allá costará mucho más trabajo. La etapa, desde luego la 0 es la más provechosa, la 4 es la más devastadora. Las pruebas de receptores hormonales, amigos, de ser positivas, eso es algo bueno porque das medicamento para bloquear las hormonas y el tumor deja de crecer, deja de replicarse y puede disminuir de tamaño, facilitando entonces la cirugía conservadora en caso necesario. La edad juega un papel muy importante en esta y otras anomalías. No va a resistir una operación una mujer de 100 años a como la resistiría una de 40, claro está. Estos determinantes entonces nos llevarán a si hay tratamiento local, sistémico o la combinación de ambos. Desde luego, muy importante amigos, no todas las manzanas son verdes, tenemos que tener todos estos en cuanto a diagnóstico diferencial. Patologías benignas, tumores benignos, que no por ser benignos no quiere decir que no sean estudiados, no sean seguidos, pero también hay que ver si no hay necrosis adiposa por utilización a veces de químicos de implantes o por el arribo de papilomas intraductales o infecciones internas del pecho que también pueden dar síntomas como secreción de pus o secreciones sanguinolentas, incluso inflamación de toda la glándula mamaria, enrojeciéndola, dando un comparativo con un estilo de cáncer mamario muy poco frecuente que se llama cáncer inflamatorio. Cuidado ahí, hagamos diagnóstico diferencial. Los métodos de tratamiento entonces, mientras la etapa sea más favorable y el tumor no haya salido de zonas inabordables quirúrgicamente,
puede llevarse a cabo mastectomía incluso segmentaria, solo quitar una pequeña parte del pecho y reconstruirla posteriormente. Si la etapa indica que hay más invasión, se puede llevar una mastectomía más agresiva, quitar toda la glándula mamaria, incluso las cadenas ganglionares aledañas, e incluso, de acuerdo a la clasificación de Berg, saber si está afectado pectoral mayor, pectoral menor y quitarlo si es necesario. Posteriormente, se derivan a cirugía reconstructiva para que se haga una reconstrucción del tejido, pero ya sin el cáncer, ya sin el riesgo de que esta displasia haga de las suyas. Algunos libros están de acuerdo en que en la radioterapia y la quimioterapia postoperatoria, por si hubiera quedado tejido displásico residual, éstas la eliminen en el corto plazo y mejorar el pronóstico. Desde luego también utilizar medicamentos bloqueadores hormonales. Si es que la prueba del tejido displásico dio positivo a que come, consume y aprovecha las hormonas que este cuerpo de la mujer produce o sigue produciendo. Incluso puedes dar medicamentos bloqueadores o llevar a cabo una oforectomía para que las células displásicas ya no tengan materia prima para crecer y replicarse, y eso mejore las posibilidades de tratamiento y curación. Desde luego, mientras más etapa tengas, menos posibilidades de éxito y peor pronóstico. La etapa 4 definitivamente traería un pronóstico más sombrío. Sea cual sea el tratamiento, amigos, no podemos olvidar todas estas complicaciones, en especial la cuestión del estado de ánimo, la depresión, la ansiedad y las complicaciones tanto del crecimiento del tumor como las repercusiones de radioterapia, quimioterapia, son un golpe físico y emocional severo para las personas. Tiene que tener todo el apoyo y, si es necesario, interconsulta y asesoramiento por medio de un profesional de la salud. Dicho eso, entonces, el objetivo es que sepamos identificar los factores de riesgo, la autoexploración fomentarla, no solo en octubre, y ante cualquier anomalía detectada, por más mínima que parezca, buscar atención médica, porque eso puede hacer la diferencia entre encontrar el cáncer en etapa temprana, esperemos que nunca te dé, pero si es, encontrarlo en etapa temprana y tener mayores posibilidades de éxito. Dicho eso, agradezco mucho tu gentil atención. Si tienes alguna duda, estoy a tus órdenes. Y si tienes algo que agregar, ponlo en la sección de comentarios. Gracias y buen día.